¿Qué pasa cuando un hombre que construyó su carrera destrozando a otros descubre que lo único que realmente le aterra no es la muerte, sino mirarse al espejo y ver cómo el tiempo borra su existencia? Esta es la historia de Daniel Bisogno, el conductor que todos conocían por su lengua afilada, pero nadie sabía que detrás de las cámaras libraba batallas mucho más oscuras que cualquier escándalo televisivo. Y antes de continuar, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este espacio revelamos las verdades que la industria del entretenimiento prefiere ocultar. Dale like a este vídeo porque lo que estás por descubrir sobre Daniel Bisogno nunca antes había sido contado de esta manera. Y si llegas hasta el final, déjame en los comentarios cuál de estas revelaciones te impactó más, porque créeme, hay detalles que cambiarán completamente la forma en que recuerdas a este personaje. Ahora sí, comencemos con esta historia que parece sacada de una película de suspenso, pero es completamente real. El 19 de mayo de 1973, en la colonia Roma de la Ciudad de México, nació Daniel Omar Aguilar Bisogno. Pero este niño no era un niño común. Desde los 5 años de edad, su madre Araceli Bisogno lo llevaba a cientos de castings, empujándolo hacia un mundo que brillaba con luces artificiales y promesas de fama. ¿Era ambición materna o presentimiento de que este pequeño estaba destinado a algo más grande? La familia Bisogno tenía sangre del espectáculo corriendo por sus venas. Daniel era sobrino de Angélica María, la novia de México, y primo de Angélica Vale. El destino parecía escrito con tinta dorada en las marquesinas de los teatros mexicanos. Su primer papel llegó en 1982, en la película Fieras contra Fieras, compartiendo pantalla con leyendas como Carmen Salinas y Adalberto Martínez Resortes. Apenas tenía 9 años y ya estaba habitando un mundo de adultos, de egos gigantes y de mentiras disfrazadas de actuación. ¿Qué hace eso a un niño? ¿Qué cicatrices deja crecer bajo reflectores que nunca se apagan? Más adelante participó en Ya Nunca Más junto a Luis Miguel, pero el cine no sería su destino final. Daniel estudió 3 años en el Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA, soñando con ser actor. Pero la vida tenía otros planes. A finales de los 90, cuando trabajaba en un programa de radio poco escuchado, un encuentro cambiaría su vida para siempre. Pedro Sola lo escuchó por casualidad y quedó impresionado por su estilo. Le recomendó a Patti Chapoy que lo conociera. Ese día, en apenas 2 minutos de conversación, Patti vio algo en Daniel. ¿Talento? ¿Hambre de fama? ¿O quizás ese fuego interno que tienen las personas que saben que deben brillar o morir en el intento? Pero Patti pensó que Daniel, con apenas 22 años, era demasiado joven para Ventaneando. Lo envió primero a Caiga quien caiga, ese programa irreverente que desafiaba todo. Y ahí, Daniel comenzó a afilar su lengua, a perfeccionar ese sarcasmo venenoso que más tarde lo haría famoso o infame, dependiendo de a quién le preguntes. ¿Ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora porque esta historia apenas está empezando a revelar sus secretos más oscuros. En 1997 llegó el momento. Patti Chapoy y Pedro Sola tuvieron que ausentarse de Ventaneando debido a un problema legal con Televisa. Alguien tenía que llenar ese vacío enorme, ese espacio que definía el chisme y el espectáculo en México. Daniel Bisogno fue llamado como suplente. Y lo que sucedió fue casi mágico o maldito, según se mire. La química fue instantánea. El rating subió. La gente no podía dejar de ver a este joven audaz que decía lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a expresar en televisión nacional. Cuando Patti y Pedro regresaron, ya no podían sacar a Daniel del programa. Se había convertido en parte esencial de la fórmula. Ventaneando se consolidó como el programa de espectáculos más visto de México y Daniel se convirtió en El Muñeco, ese apodo que él detestaba en privado pero que el público adoraba. ¿Por qué lo odiaba? Porque sentía que ese nombre representaba exactamente lo que él temía ser, un títere, una marioneta cuyas cuerdas eran jaladas por los productores, por las expectativas del público, por la necesidad constante de ser cruel para mantener el rating. Durante más de 25 años, Daniel fue la voz que celebridades temían escuchar. Su lengua no conocía límites. Si alguien cometía un error, si alguien se veía mal, si alguien tenía un escándalo, Daniel estaba ahí, listo para hacer el comentario que todos recordarían.
Pero aquí viene la primera gran pregunta que nadie se hacía en ese entonces. ¿Qué le pasa a un hombre que vive décadas siendo el villano de otras personas? ¿Cómo duerme alguien así? ¿Cómo se mira al espejo? ¿Alguna vez sintió Daniel remordimiento? Sus compañeros de Ventaneando, Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente, se convirtieron en su segunda familia. Pero incluso en esa familia, Daniel siempre fue diferente. Era el que cruzaba las líneas que otros no se atrevían a cruzar. Era el que recibía las amenazas, los insultos, el odio concentrado de millones de personas que sentían que había ido demasiado lejos. Y sin embargo, seguía adelante. ¿Valentía o adicción al drama? ¿Profesionalismo o autodestrucción? Paralelamente a su carrera en televisión, Daniel brilló en el teatro. Participó en obras como El Tenorio Cómico, Lagunilla mi barrio, donde compartió escenario con Maribel Guardia, Violeta Isfel y Ariel Miramontes Albertano, y muchas otras producciones. En los escenarios, interpretaba personajes como la Güera Limantur, un travesti cómico que hacía reír a carcajadas. Ahí, en el teatro, Daniel podía ser alguien más, esconderse detrás de pelucas y maquillaje exagerado. ¿Era liberación o escapismo? Si no has dado like al vídeo, hazlo ahora porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. La vida amorosa de Daniel Bisogno siempre estuvo bajo el escrutinio público, pero la verdad era mucho más compleja de lo que las cámaras mostraban. Su primer gran amor público fue Betty Monroe, la modelo y actriz. Fue un romance fugaz pero significativo, uno de esos que dejan marca incluso cuando terminan rápido. Luego vino Mariana Zavala, la periodista, con quien se casó tras año y medio de noviazgo. Parecía el inicio de una vida estable, tradicional, la imagen perfecta para un conductor de televisión en ascenso. Pero 4 años después, el matrimonio se desmoronó. ¿Qué pasó realmente? Las razones oficiales nunca fueron claras, pero empezaban a circular rumores, susurros en los pasillos de TV Azteca que Daniel ignoraba públicamente pero que lo carcomían por dentro. Después llegó Fran Merrick, la presentadora. Esta relación duró 4 años y fue calificada por muchos como tóxica y tormentosa. Peleas públicas, reconciliaciones dramáticas, un ciclo de amor y destrucción que parecía alimentarse a sí mismo. ¿Qué buscaba Daniel en estas relaciones? ¿Estabilidad? ¿Validación? ¿O simplemente una cortina de humo para ocultar algo más profundo, algo que ni él mismo se atrevía a enfrentar? También se le vinculó románticamente con Andrea Escalona, la conductora de Hoy, y con Mariana Ochoa, la cantante. Pero la relación que realmente importaría, la que cambiaría su vida para siempre, llegó en 2014 cuando conoció a Cristina Riva Palacio. Ella era 15 años menor que él, apenas tenía 30 cuando se casaron. Daniel tenía 41. Se enamoraron rápidamente y contrajeron matrimonio en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas. El 26 de febrero de 2016 nació Michaela Bisogno, la única hija de Daniel. En ese momento, todo cambió. Los compañeros de Ventaneando recuerdan cómo Daniel se transformó cuando se convirtió en padre. Ya no era solo el conductor sarcástico y cruel. Era un hombre aterrorizado de fallar, de no ser suficiente, de que su hija creciera avergonzada del padre que tenía. Michaela se convirtió en su razón de existir, su ancla en un mundo de superficialidad y falsedad. La llevaba al foro de Ventaneando, le celebraban cumpleaños, y Daniel la mostraba con un orgullo que rompía completamente con su personaje público. Pero detrás de esa imagen de familia perfecta, algo se estaba fracturando. Cristina comenzó a ver cosas que no le gustaban. ¿Mensajes extraños en el teléfono de Daniel? ¿Salidas nocturnas sin explicación? ¿Comportamientos que no cuadraban con el hombre con el que se había casado? En 2019, apenas 5 años después de la boda, apenas 3 años después del nacimiento de Michaela, el matrimonio explotó. Pero no fue una separación tranquila. Fue una guerra mediática que revelaría secretos que Daniel había guardado durante décadas. ¿Te estás preguntando qué secretos? Espera un poco más, porque lo que viene es el escándalo que destruyó la imagen pública de Daniel Bisogno. Pero antes, comenta abajo, ¿qué opinas sobre las relaciones de Daniel? ¿Crees que buscaba amor verdadero o solo la imagen perfecta? Mayo de 2019.
Una bomba mediática explota en México. La revista TV y Novelas publica en su portada un titular devastador: Daniel Bisogno enfrenta demanda de divorcio por ser violento y pervertido. Según la publicación, Cristina Riva Palacio lo acusaba de tener un carácter agresivo, de no ser un buen ejemplo para Michaela, su hija de 3 años. El mundo del espectáculo quedó en shock. Daniel Bisogno, el hombre que se burlaba de todo el mundo, ¿estaba siendo expuesto de la manera más brutal? Pero eso era solo el principio. Días después, la revista TV Notas publicó algo mucho más explosivo. En la portada aparecía una fotografía que Daniel nunca quiso que viera la luz. En la imagen, Daniel Bisogno estaba besando apasionadamente a un hombre más joven en un club gay de la zona rosa en la Ciudad de México. El país entero se paralizó. Las redes sociales estallaron. Los programas de televisión no hablaban de otra cosa. Y Daniel, por primera vez en su vida, no tenía palabras. ¿Cómo había llegado esa foto a las revistas? ¿Quién lo había traicionado? La respuesta, según Daniel, tenía nombre y apellido: Raquel Vigorra. Raquel era más que una amiga de Daniel. Era su vecina, su comadre, la madrina de su hija Michaela, mientras Daniel era el padrino de Rafaela, la hija de Raquel. Habían compartido vacaciones familiares, confidencias profundas, años de amistad que parecían inquebrantables. Pero según Daniel, Raquel y su esposo Alejandro Gavira habían vendido 6 exclusivas sobre él a las revistas. 6 portadas. 6 puñaladas por la espalda. ¿Por dinero? ¿Por fama? ¿Por envidia? El 14 de junio de 2019, Daniel apareció en Ventaneando para dar su versión de los hechos. Con la voz quebrada por la ira y el dolor, explicó cómo Raquel y Alejandro habían manipulado a Cristina para que demandara el divorcio de la manera más mediática posible. Cómo habían azuzado a su exesposa para que pidiera más dinero, más beneficios, solo para tener más contenido que vender a las revistas. Solo 3 personas sabían esa información, dijo Daniel con lágrimas de rabia en los ojos. Raquel, Alejandro y el abogado. Un día después de que Cristina decidió dejarme, ellos fueron a mi casa a hablar. Yo confiaba en ellos como si fueran mi familia. Patti Chapoy confirmó en vivo que un periodista le había confesado que Raquel había negociado las 6 exclusivas. Y Daniel dejó caer la bomba: me traicionó quien más confiaba. La persona a la que yo quería como una hermana, la que llevé al periódico donde trabajo, al programa de televisión donde trabajo. Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Pero aquí están las pruebas. Raquel Vigorra, acorralada por las acusaciones, negó todo rotundamente. En un vídeo en vivo por Facebook, con lágrimas corriendo por sus mejillas, declaró: es tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar. Según Raquel, todo era una estrategia de Daniel para desviar la atención del verdadero tema, su homosexualidad. Para él, después de muchos años de expresarse de manera despectiva sobre la comunidad gay, cuando se vio que lo cacharon besando a un hombre, volteó toda la historia y me echó la culpa a mí, diría Raquel años después en una entrevista con Chisme No Like. Y si lo piensas bien, apóyame con un like porque esta historia tiene tantos giros que parece telenovela, pero es la vida real de Daniel Bisogno. Pero volvamos a ese momento crucial. Cuando Daniel fue confrontado sobre las fotos besando a un hombre, su respuesta fue tan evasiva como reveladora. Con ese humor cínico que lo caracterizaba, dijo en Ventaneando: yo soy libre de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Si me beso con mujeres soy mujeriego, si me beso, según esto, con hombres, soy gay. Al rato acaricio a mi perro y me van a decir que soy zoofílico. Me vale gorro en la vida que me tachen de maldito, de puto, de lo que quieran, pero de tonto no. No le debo explicaciones a nadie. Era una no respuesta. Una defensa de su privacidad que al mismo tiempo evitaba cualquier etiqueta. Daniel nunca confirmó ni negó ser gay o bisexual. Nunca dijo las palabras. Y esa ambigüedad era precisamente lo que enfurecía a tanta gente. ¿Por qué? Porque durante años, durante más de una década en Ventaneando, Daniel había hecho comentarios homofóbicos. Había imitado voces afeminadas para burlarse de celebridades gay. Había reproducido estereotipos dañinos.
Había reído junto con el público mientras humillaba a personas de la comunidad LGBTQI. Activistas, celebridades y fans exigieron una disculpa. Pero Daniel se negó rotundamente. En vivo, con esa arrogancia que tanto lo caracterizaba, declaró: «Es humor. Y si empezamos a censurar el humor, estamos perdidos». La ironía no podía ser más cruel. Un hombre que posiblemente era parte de la comunidad LGBTQ y había pasado años atacándola públicamente. ¿Era odio hacia sí mismo? ¿Era miedo a ser descubierto? ¿O simplemente no le importaba a quien lastimaba mientras el rating subiera? Muchos teorizaron que Daniel había vivido en el closet durante toda su vida adulta. Que se había casado con mujeres para mantener una fachada heterosexual. Que cada broma homofóbica era una manera de alejar las sospechas de sí mismo. Un ex asistente reveló años después que Daniel guardaba cuadernos privados llenos de nombres, algunos conocidos, otros enigmáticos. Bajo etiquetas como pendientes o deudas. No eran cuentas financieras. Eran rencores. Traiciones. Frases sacadas de contexto. Capturas de pantalla impresas y pegadas en las páginas. Era obsesivo, comentó el asistente. Él no soltaba una traición, por pequeña que fuera. Una frase se repetía más de una vez en esos cuadernos: «Van a pagar». Para Daniel, el dolor era personal y permanente. Su encanto público lo disimulaba bien, pero detrás de cámaras registraba cada agravio como un historiador preparándose para la guerra. ¿Contra quién? ¿Contra el mundo que lo rechazaba? ¿Contra sí mismo? La batalla con Raquel Vigorra dejó cicatrices profundas en ambos. La amistad quedó destruida para siempre. Raquel fue convertida en protagonista de memes crueles, tachada como la traidora de TV Azteca. Daniel, por su parte, fue etiquetado como hipócrita, como alguien que atacaba a otros por lo que él mismo era. Años después, en 2023, cuando Daniel ya estaba gravemente enfermo, Ana Bárbara dijo algo revelador: «Teníamos una relación de amor y veneno». Esa frase podría aplicarse a toda la vida de Daniel. Amor y veneno. Luz y oscuridad. Víctima y victimario. Comenta abajo qué opinas sobre la hipocresía de Daniel. ¿Crees que atacaba a la comunidad gay por odio a sí mismo o simplemente era parte de su personaje? Pero el escándalo de 2019 no fue la primera vez que Daniel Bisogno cruzó líneas que no debía cruzar. Durante toda su carrera, acumuló una lista impresionante de polémicas, de enemigos, de personas que públicamente declararon su odio hacia él. Y una de las más sonadas fue su enfrentamiento con Ana Bárbara en el año 2000. Todo comenzó cuando Daniel, en un episodio rutinario de Ventaneando, se burló de la apariencia física de la cantante Ana Bárbara. Con ese sarcasmo venenoso que lo caracterizaba, dijo que sus ojos estaban tan separados que parecía un marciano. Era uno de sus clásicos chistes crueles, pensados para generar risas fáciles del público. Pero esta vez, la reacción no se hizo esperar y llegó en vivo, sin edición, sin posibilidad de escape. Días después del comentario, Ana Bárbara apareció en el set de Ventaneando sin avisar. No venía sola. Estaba acompañada por Irma Serrano, la tigresa, una de las mujeres más temidas del espectáculo mexicano. El ambiente en el foro cambió instantáneamente. Daniel, que siempre tenía una respuesta rápida para todo, se quedó mudo cuando Ana Bárbara lo señaló con el dedo y le gritó: «Dímelo en la cara, cobarde. ¿Te parece gracioso? Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí, ten los pantalones. ¿O te hace falta también esto?». Y con un gesto provocador, Ana Bárbara insinuó que Daniel no era lo suficientemente hombre, jugando con la misma crueldad que él usaba contra otros. Daniel tartamudeó, sorprendido, sin ofrecer una disculpa real. Su sarcasmo habitual desapareció. Por primera vez en su carrera, alguien lo había desarmado completamente en vivo. Ana Bárbara continuó: «No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha». El foro quedó en silencio sepulcral. Nadie sabía cómo reaccionar. Patti Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda, todos miraban sin intervenir. Finalmente, Ana Bárbara condicionó su permanencia en el estudio a que Daniel se retirara.
Y así fue. Daniel tuvo que abandonar el set, humillado, derrotado. Detrás de cámaras, lloró. No de tristeza, sino de rabia. Lloré del coraje, confesaría años después. Hasta a Patty le hablé por teléfono para decirle que lo que habían hecho no tenía madre. Lo que más le dolió no fue solo la humillación pública, sino la falta de apoyo de sus compañeros. Se sintió solo, traicionado por las mismas personas que debían defenderlo. El segmento se volvió legendario, un momento que se repitió en programas de televisión durante años. Era la prueba de que incluso la lengua afilada de Daniel podía causar sangre verdadera. Pero aquí viene lo curioso, Daniel nunca aprendió la lección. Siguió haciendo comentarios crueles, siguió burlándose de la apariencia física de las celebridades. Era como si no pudiera detenerse, como si ese comportamiento fuera una adicción de la que no podía escapar. ¿Y sabes qué? Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia, porque lo que viene ahora es aún más impactante. La lista de polémicas de Daniel Bisogno parece interminable. En 2019, cuando la actriz Edith González regresó a Televisa tras años luchando contra el cáncer, Daniel escribió un tuit devastador: "Aceptamos chatarra". El tuit se volvió viral al instante. Los fans de Edith ardieron de furia. Colegas de Daniel quedaron atónitos. Edith jamás respondió públicamente, pero se dijo que estaba profundamente herida. Murió menos de un año después, el 13 de junio de 2019. Cuando le preguntaron a Daniel sobre el tuit tiempo después, lo minimizó diciendo que era solo una broma. Pero muchos en el medio nunca lo perdonaron, considerándolo uno de los comentarios más fríos y crueles de su carrera. Y Daniel tenía muchos. Ese mismo año, cuando Mon Laferte defendió a una reportera ante un comentario sexista en una conferencia de prensa, Daniel explotó en Ventaneando: "Está loca. ¿Quién se cree? Ni Trump hace esas cosas". El clip se viralizó al instante, especialmente entre mujeres indignadas por lo que percibían como misoginia. Mon Laferte no respondió directamente, pero la imagen de Daniel quedó manchada. Fue acusado de minimizar el derecho de las mujeres a defenderse y de reforzar el machismo. La televisora guardó silencio. Daniel no se disculpó. Para él era solo una opinión más. Para otros, fue la confirmación de que Daniel no solo era cruel, sino también profundamente problemático en sus valores. Pero quizás el caso más doloroso fue el de Yuridia, la cantante que participó en La Academia en 2005. Daniel, junto con otros conductores de Ventaneando, señaló repetidamente que Yuridia estaba gordita. Los comentarios sobre su físico fueron constantes, crueles, públicos. A raíz de eso, Yuridia se negó durante años a dar entrevistas a Ventaneando. Cuando Patti Chapoy finalmente destapó el motivo del conflicto, Yuridia explicó algo devastador: las críticas a su físico la hicieron pensar, en algún momento, en quitarse la vida. Estaba en un cuadro de depresión severa por su imagen corporal, y los comentarios de Daniel solo empeoraban todo. Ella era apenas una adolescente tratando de cumplir su sueño, y Daniel la destruía en televisión nacional por no cumplir con estándares de belleza arbitrarios. Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, también fue víctima de los ataques de Daniel. Cuando fue invitada a ser conductora en los Latin Grammy, Daniel señaló despectivamente que ella no tenía la preparación ni el talento para estar detrás de un micrófono. Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Oscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor, subrayó. El desprecio era evidente. La actriz, que venía de comunidades indígenas y representaba una victoria para la diversidad en el cine, era reducida y atacada por alguien que nunca había sido nominado a nada significativo. Jorge Guerrero, el actor de Roma que interpretó a un villano en la película, también recibió su dosis de veneno de Daniel. Cuando finalmente consiguió su visa para asistir a los Oscar después de 3 negativas, Daniel comentó: "Que parezca ratero de autopartes, no quiere decir que lo sea". El comentario fue tan cruel y racista que ni siquiera sus propios compañeros de Ventaneando quisieron respaldarlo. Se volcaron en hablar bien del actor mientras Daniel quedaba solo en su prejuicio. Si aún no has dado like, hazlo ahora porque esta historia apenas está llegando a su punto más oscuro.
Pero más allá de las polémicas públicas, Daniel Bisogno cargaba miedos privados que lo consumían desde adentro. Aunque lo ocultaba con chistes y desplantes, Daniel tenía un miedo profundo y paralizante: envejecer. En una entrevista vulnerable con Jordi Rosado, admitió algo que pocos esperaban escuchar de alguien tan lleno de bravuconería. No le tengo miedo a la muerte, confesó, sino a la lentitud antes de llegar a ella. Ver a sus padres envejecer, perder memoria, perder reflejos, perder claridad, lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Era obsesivo con mantener su vitalidad. Temía la dependencia, temía volverse irrelevante, temía el día en que no pudiera controlar su voz o sus pensamientos. Ese día, decía, será peor que morir. A pesar de las advertencias médicas, insistía en seguir trabajando hasta el último momento posible. Decía que el día en que no pudiera subir al set de Ventaneando, sería el día en que realmente moriría, porque sin eso, ¿quién era Daniel Bisogno? ¿Quién era sin las cámaras, sin el micrófono, sin la capacidad de hacer reír o enfurecer a millones? Detrás de la risa y el brillo había un hombre desmoronándose en silencio por culpa del tiempo. Un hombre que sabía que su cuerpo estaba traicionándolo pero que se negaba a aceptarlo. Un compañero de trabajo reveló que Daniel a menudo preguntaba: ¿la gente me recordará cuando ya no esté? ¿Recordarán algo más que los chismes y las peleas? Le preocupaba que su legado fuera solo una colección de escándalos, de momentos virales, de titulares sensacionalistas. Soñaba con ser tomado en serio como actor, como escritor, como alguien que había sobrevivido a todo y tenía algo valioso que contar. En privado, ensayaba ideas para una posible autobiografía. Algunos dicen que llegó a escribir borradores bajo títulos como The Dalbracks y Un Editeur. Tenía historias explosivas sobre celebridades, productores, traiciones dentro de TV Azteca. Pero cada vez que empezaba, se detenía. Vendrían por mí, decía. Y si no por mí, irían tras mi hija. El manuscrito nunca se completó. Un asistente afirmó que un USB con capítulos parciales quedó en su departamento, lleno de nombres codificados y líneas de tiempo. Pero hasta ahora, nadie ha confirmado su existencia. Sus secretos más profundos murieron con él. Lo llamaban el muñeco, y él odiaba ese apodo con toda su alma. La gente cree que soy un muñeco feliz, dijo una vez en una entrevista poco vista. Pero ellos jalan los hilos. Yo solo actúo. Hablaba seguido de sentirse usado por productores, cadenas, tabloides e incluso fans. Cada escándalo prolongaba su relevancia. Cada comentario cruel lo mantenía en tendencia. Interpretaba al villano porque la audiencia lo exigía. Confesó que ya no sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba él. Sonríe, sé cruel, da titulares, decía amargamente. Ese es el trabajo, eso es lo que quieren. La ironía era que el muñeco lo hacía sentir menos humano cada día que pasaba. Y ahora, comenta, ¿crees que Daniel era realmente malvado o solo estaba atrapado en un personaje del que no podía escapar? En 2022, durante un episodio de Ventaneando, Daniel hizo una broma que hoy parece escalofriante. Mientras hablaban de la muerte repentina de un famoso, Daniel comentó con ese humor negro que lo caracterizaba: yo seguro me voy como un escándalo. De repente y con la gente aplaudiendo. En ese momento provocó risas nerviosas en el set. Pero tras su fallecimiento en febrero de 12 a 2:30. ¿Qué pasa cuando un hombre que construyó su carrera destrozando a otros descubre que lo único que realmente le aterra no es la muerte, sino mirarse al espejo y ver cómo el tiempo borra su existencia? Esta es la historia de Daniel Bisogno, el conductor que todos conocían por su lengua afilada, pero nadie sabía que detrás de las cámaras libraba batallas mucho más oscuras que cualquier escándalo televisivo. Y antes de continuar, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este espacio revelamos las verdades que la industria del entretenimiento prefiere ocultar. Dale like a este vídeo porque lo que estás por descubrir sobre Daniel Bisogno nunca antes había sido contado de esta manera. Y si llegas hasta el final, déjame en los comentarios cuál de estas revelaciones te impactó más, porque créeme, hay detalles que cambiarán completamente la forma en que recuerdas a este personaje. Ahora sí, comencemos con esta historia que parece sacada de una película de suspenso, pero es completamente real.
El 19 de mayo de 1973, en la colonia Roma de la Ciudad de México, nació Daniel Omar Aguilar Bisogno. Pero este niño no era un niño común. Desde los 5 años de edad, su madre Araceli Bisogno lo llevaba a cientos de castings, empujándolo hacia un mundo que brillaba con luces artificiales y promesas de fama. ¿Era ambición materna o presentimiento de que este pequeño estaba destinado a algo más grande? La familia Bisogno tenía sangre del espectáculo corriendo por sus venas. Daniel era sobrino de Angélica María, la novia de México, y primo de Angélica Vale. El destino parecía escrito con tinta dorada en las marquesinas de los teatros mexicanos. Su primer papel llegó en 1982, en la película Fieras contra Fieras, compartiendo pantalla con leyendas como Carmen Salinas y Adalberto Martínez Resortes. Apenas tenía 9 años y ya estaba habitando un mundo de adultos, de egos gigantes y de mentiras disfrazadas de actuación. ¿Qué hace eso a un niño? ¿Qué cicatrices deja crecer bajo reflectores que nunca se apagan? Más adelante participó en Ya Nunca Más junto a Luis Miguel, pero el cine no sería su destino final. Daniel estudió 3 años en el Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA, soñando con ser actor. Pero la vida tenía otros planes. A finales de los 90, cuando trabajaba en un programa de radio poco escuchado, un encuentro cambiaría su vida para siempre. Pedro Sola lo escuchó por casualidad y quedó impresionado por su estilo. Le recomendó a Patti Chapoy que lo conociera. Ese día, en apenas 2 minutos de conversación, Patti vio algo en Daniel. ¿Talento? ¿Hambre de fama? ¿O quizás ese fuego interno que tienen las personas que saben que deben brillar o morir en el intento? Pero Patti pensó que Daniel, con apenas 22 años, era demasiado joven para Ventaneando. Lo envió primero a Caiga quien caiga, ese programa irreverente que desafiaba todo. Y ahí, Daniel comenzó a afilar su lengua, a perfeccionar ese sarcasmo venenoso que más tarde lo haría famoso o infame, dependiendo de a quién le preguntes. ¿Ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora porque esta historia apenas está empezando a revelar sus secretos más oscuros. En 1997 llegó el momento. Patti Chapoy y Pedro Sola tuvieron que ausentarse de Ventaneando debido a un problema legal con Televisa. Alguien tenía que llenar ese vacío enorme, ese espacio que definía el chisme y el espectáculo en México. Daniel Bisogno fue llamado como suplente. Y lo que sucedió fue casi mágico o maldito, según se mire. La química fue instantánea. El rating subió. La gente no podía dejar de ver a este joven audaz que decía lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a expresar en televisión nacional. Cuando Patti y Pedro regresaron, ya no podían sacar a Daniel del programa. Se había convertido en parte esencial de la fórmula. Ventaneando se consolidó como el programa de espectáculos más visto de México y Daniel se convirtió en el muñeco, ese apodo que él detestaba en privado pero que el público adoraba. ¿Por qué lo odiaba? Porque sentía que ese nombre representaba exactamente lo que él temía ser, un títere, una marioneta cuyas cuerdas eran jaladas por los productores, por las expectativas del público, por la necesidad constante de ser cruel para mantener el rating.